al maestro ecuatoriano, el gobierno del presidente Lenín Moreno recategorizó a 14.000 de ellos a un costo de $20 millones. Una decisión que viene a llenar parte de las justas aspiraciones del Magisterio Nacional. Para abordar este y otros temas del ámbito educativo nos acompaña el ministro del ramo, Milton Luna. Ministro, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias. Ministro, ¿qué motivó al gobierno ecuatoriano a iniciar este proceso de recategorización de 14.000 maestros? Varias consideraciones. La primera, el reconocimiento que el presidente de la República, el gobierno hace a una de las profesiones más sensibles y más importantes que existen en la humanidad, que es el ser profesor, ser maestro, maestra. Y esto ligado con lo siguiente, ¿no? Es necesario, hoy por hoy, como consigna fundamental para levantar la idea y la práctica del cambio de la educación, es el reconocer que ese cambio no se puede dar sin los profesores, sin un buen profesor, sin una buena profesora. Siendo así, el tema es cómo estimular a ese profesor y, obviamente, el estimular guarda relación con este proceso de recategorización, entre otros aspectos, ¿no? Por darle una idea, es importante reconocer a través de la recategorización un salario mejor para ese profesor, esa profesora que ha logrado, 1, capacitarse, 2, tener un tiempo de experticia en sus funciones, y 3, básicamente también lograr procesos de capacitación y de relación con los chicos. Ministro, me queda muy claro en cuanto a la motivación del gobierno nacional, pero aquí cabe otra pregunta, y usted es el que maneja estos datos. ¿Cuántos maestros componen la plantilla del magisterio ecuatoriano? Porque estamos hablando de la recategorización de 14.000. Me imagino que son más maestros y usted me dice, este es un proceso. Han arrancado con 14.000. ¿Qué tiempo le tomará al gobierno nacional, a través del ministerio a su cargo, el poder llenar las justas aspiraciones del resto, que seguramente también aspiran y esperan poder mejorar su salario? Este es un mandato que está en la ley, es un mandato conseguido por los propios docentes, que viene ya con varios años de ejecución, es decir, este no es la primera vez. Más o menos lo que hasta el 2019 yo creo que tendríamos alrededor de 50.000 más o menos profesores que se han recategorizado. Perfecto. La planta general de los profesores en el país es de públicos, sobre todo, son 160.000. Ah, mire, usted es un número importante en claro, todo caso. Si son 50.000 hasta lo que va de este 2019... Desde el 2014. Desde el 2014, ¿no? Calculan ustedes que al menos hasta que termine el periodo del actual mandatario, ¿cuántos más se proyectan podrían ser objeto de esta recategorización? Es interesante saber que estos 14.000, de estos 14.000, han sido recategorizados a la fecha de, digamos, con un proceso, en 2018, son 11.000. Okay. Sí, los 3.000 restantes vienen de procesos represados anteriores, tiene usted 14.000. Entonces, estaríamos hablando que anualmente usted tendría entre 10, 15.000 docentes que podrían recategorizarse. Ahora, esto guarda relación con un aspecto importante. ¿Cuál? Y eso depende de usted como docente. Es decir, si usted ha hecho su maestría, si usted... he hecho mi PhD, si yo me he preparado, si me capacito. Ingreso en la plataforma respectiva. Bien. Y obviamente el proceso continúa. Perfecto. Otro de los ofrecimientos del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación es ir precisamente o propender a la profesionalización y a disminuir la carga administrativa de los maestros. Eso fue lo que anunciaron hace poco tiempo atrás. ¿Cómo marcha ese proceso y qué resultados ha dado hasta el momento? Yo creo que fue una gran noticia para los docentes, porque hay que recordar que los profesores lamentablemente tuvieron que ser reducidos a actividades fuera de su profesión, es decir, actividades burocráticas sobre todo. Contabilizamos alrededor de 65 actividades burocráticas, llenar formularios, papeles, planificaciones, en fin, ingresar notas
de una manera impresionante. ¿En qué porcentaje se ha disminuido eso? Yo creo que nosotros lo hemos reducido de 65 a 10, 15 actividades básicas para poder desarrollar. Con eso, ¿cuál es el resultado que esperaríamos que se Que tengan vea? más tiempo para su profesionalización. Que tengan más tiempo para preparar bien sus clases. Perfecto. Para dar bien sus clases, para hacer bien sus evaluaciones, para recuperar precisamente al profesor, ese profesor en el aula, ese profesor interactuando con los alumnos. Con los alumnos, en fin, con los padres de familia, es decir, recuperarle al profesor. Y hablando de recuperar al profesor, este paso extraordinario de la recategorización, la profesionalización, quitarle esa carga laboral tan pesada que tenía con el tema administrativo, entre las aspiraciones de la clase magisterial, y es titular de prensa en todos los periódicos, está la justa aspiración de que se les devuelva la posibilidad de manejar el fondo de cesantía del magisterio ecuatoriano. ¿Cómo ve usted esta petición? Entiendo que Contraloría está emitiendo un informe, también se espera una resolución por parte de la Superintendencia de Bancos al respecto. ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Cree usted que es una justa demanda? ¿Se podría lograr o conseguir? Tengo entendido que están dándose los pasos legales correspondientes. Veamos cómo esto se va, digamos, resolviendo en el marco legal. Nosotros respaldaremos cualquier decisión en ese marco. Y por supuesto, si esto beneficia a los profesores... enhorabuena y que sea bienvenido. ¿Qué me es. dice del pago a los profesores que se han jubilado ya y a quienes todavía, más allá del gran esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, y así hay que reconocerlo, todavía aspiran el pago por concepto de jubilaciones? Nuevamente, aquí el asunto básico es dignificar la profesión docente, y en este caso quienes han servido en el magisterio tiene que ser reconocida su labor. Obviamente esto debe enmarcarse en las capacidades que al mismo tiempo tenga el Estado. Yo considero que particularmente el presidente de la República es altamente sensible con los profesores mayores, es sensible con las personas de edad. Así que, de hecho, ya en el Ministerio de Educación hay unos, en este caso, recursos para solventar esto. Y para poder cumplir con ese compromiso. Y de hecho, se va a ir evacuando progresivamente en relación a las capacidades que este momento tiene el Estado. Perfecto. Lamentablemente el Estado en este momento está... Pero está haciéndose lo posible, enhorabuena en todo caso, y hay el compromiso de querer hacerlo. Ministro, ha comenzado ya el periodo lectivo en la costa. ¿De qué manera? ¿Bajo qué directrices? ¿Cómo está el tema de cupos en los colegios? Porque si bien es cierto, las clases ya han arrancado en buena parte de los establecimientos de la costa ecuatoriana, siempre hay la demanda o el interés de los padres de familia por ubicar a su hijo en un colegio determinado porque consideran que allí van a recibir una mejor educación. Todos los niños y niñas y jóvenes del país tienen asegurados cupos. ¿Eso está garantizado? Absolutamente. Ok. El tema de los traslados, en fin, ha generado alguna dificultad, pero de hecho, este momento se está solventando el tema. Ok. Y yo creo que tendremos un inicio de clases con absoluta tranquilidad. El control de precios, aunque no es una cuestión de su competencia, pero me imagino va de la mano, concatenado con quien le corresponda, de los textos y útiles escolares, porque no es menos cierto que así como hay gente seria y responsable dentro del comercio de los útiles, también hay algunos que quieren hacer su agosto con los padres de familia en esta época. En el sector público están garantizados los textos, los uniformes, la alimentación escolar. ¿Ya? Tengo entendido que en la costa, al menos en Guayaquil, también el municipio contribuye de esta manera. Así es. Ahora, el aspecto más bien en el sector privado de la educación, donde operan otro tipo de... ¿Hay algún tipo de control o regulación desde el Ministerio de Educación precisamente para los establecimientos privados en ese sentido? Existe, de hecho, una regulación de control a través de las listas de útiles escolares para que no exista una exacción de recursos para los padres de familia. Hay una línea de protección al respecto. Ministro, y ya que hablamos de textos escolares, el último fin de semana hizo roncha en las redes sociales una denuncia del doctor Andrés Páez, en su calidad de candidato a la vicepresidencia de la República, donde denunciaba que habían textos de historia con los que se está impartiendo enseñanza a los alumnos de tercero de básica, que contenían temas como la Revolución Ciudadana, el socialismo del siglo XXI, los logros de la Revolución Ciudadana y del socialismo del siglo XXI. ¿Qué conoce usted al respecto? ¿Hasta dónde esta denuncia
tiene fundamento, tiene asidero, y qué ha dispuesto usted al respecto? Varias cosas, ¿no? Uno, el texto referido es del 2016. Dos, es de una empresa privada determinada que tuvo el aval del Ministerio de Educación, de las autoridades de ese entonces. Ok. Tres, nunca ingresó ese texto a la educación pública. Eso nos deja más tranquilos a todos los ecuatorianos, porque no creo que usted habría permitido una cosa así jamás. Absolutamente. ¿Ya? Y lo último es que vamos a establecer el proceso debido para ver si ese texto efectivamente... Está ya fuera de circulación. Sí, es probable que esté fuera de circulación, ¿no? Ya, pero hay que certificarlo y verificarlo. De hecho, y tomar una decisión al respecto. ¿Qué resolvería usted en caso de que todavía esté circulando? A través del debido proceso, y si hay adoctrinamiento, ese texto quedaría fuera. Perfecto, eso nos deja más tranquilos. Oiga, y un poco también para no dejar de lado otro tema que creo que no es menos importante, y sobre todo yo he escuchado los mejores comentarios en torno a la reapertura de los establecimientos educativos en la zona rural, donde han tenido una gran acogida, ministro. ¿Cómo marcha eso? ¿Cuántas escuelas se han reaperturado hasta el momento? Avanzamos progresivamente. El presidente de la República con seguridad vendrá de abrir el año escolar precisamente en una escuela rural de aquí de la provincia de... ¿Cómo ha sido la acogida de la gente? Vea, nosotros hemos respondido a las necesidades de la gente. No se abre ninguna escuela si no es con participación y la voluntad de las comunidades. Y en ese sentido hay una alegría inmensa y una alegría enorme de parte de los padres de familia y de los propios chicos, que no tendrán que movilizarse largas distancias para ir a su escuela, que además es reaperturada en las mejores condiciones. A eso iba, o sea, no es que si había antes allí una edificación ya pues maltratada por el paso del tiempo, así se reapertura, porque yo entiendo que se hace una inversión y que es como estar en cualquier establecimiento educativo de los mejores que hay en el país. He entendido que son escuelas pequeñas, y pero dotadas con todo lo necesario. Absolutamente, es decir, en términos de infraestructura y en términos de la capacitación y de la conectividad. La conectividad y la solvencia también que los profesores y profesoras deberán tener, ante todo en estas escuelas multigrado. Entonces hay una metodología en particular que muchas veces se ignora que existe, pero sí existe. Hay experiencias innovadoras muy importantes. ¿Como por ejemplo? La Escuela Nueva de Colombia, por ejemplo, que ha sido premiada a nivel mundial por ser una de las mejores propuestas de calidad educativa en el mundo, que son precisamente las escuelas multigrado, ¿no? Enhorabuena. Entonces, oiga, ministro, eso vamos a recoger y eso lo vamos... Lo siguen replicando en todas las zonas rurales donde así se requiere. Me imagino, tomando en consideración, ministro, que esa escuela rural se reapertura, pero para impartir enseñanza acorde al ambiente y al entorno de los niños del campo. Exactamente. Nuestra propuesta es de la nueva escuela, y la nueva escuela es la relación de la institución con la comunidad, con el territorio, en permanente diálogo. Solo así tenemos pertinencia en educación, y la pertinencia es un factor clave de la calidad de la educación. Le agradecemos muchísimo, el tiempo de la entrevista ha concluido. Sigan adelante y esta es su casa. Sea siempre bienvenido. Muchas gracias. Para poder dar a conocer esas buenas nuevas y ese proceso evolutivo de la educación en el país que estaba tan venido a menos y que tanto lo necesita. Enhorabuena que ustedes lo están haciendo. Muchas gracias a usted. Amables televidentes, escuchábamos la intervención del señor ministro de Educación, Milton Luna, presente esta mañana aquí en La Noticia Primera Emisión. Es momento de una pausa. Enseguida regresamos con mucha más información.